Bienvenidos a otra emisión de Comiendo Cuento, nuestro programa radial literario que pues lo hacemos los miembros del taller Voces del Majuy de Cota. Vamos primero a presentarnos. Mi nombre es Sebastián Gónimo y vamos entonces a conocer a los por oído a los miembros de nuestra mesa. Por aquí, Anderson. Buenas tardes a todos, esperemos tener un programa bien agradable hoy con un tema que me interesa y me ha interesado desde hace bastante tiempo. Gracias. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, esperamos que disfruten mucho este programa. Ahí estaba Erika, que sí. Se olvidó decir su nombre. Sí. Por aquí. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes, hoy con un programa muy bogotano, como para la fecha. Sí, aquí tenemos a Ana Victoria, nuestra profesora de literatura favorita. Y no podía faltar nuestro querido Steven Grajales. Afortunadamente después de un tiempo he vuelto y pues a compartir con ustedes algo de literatura, poesía y leyendas. Uy, ahí este programa es muy llamativo por varias razones. ¿De qué vamos a hablar hoy? Para los que no estaban pendientes les contamos. Hoy nuestro tema es la gruta simbólica, que es un tema que queda muy acorde para este día que Bogotá está de cumpleaños. Bogotá tiene muchos cumpleaños, tiene 3, pero en este, que es el oficial, nosotros vamos a hablar de un tema muy bogotano, muy querido por todos, que es este grupo de literatos de la gruta simbólica. Eso suena como raro, ¿no? Gruta simbólica, suena muy extraño. Lo primero, pues, voy a contarles yo de dónde viene este grupo, cuándo se formó, un poco de contexto histórico, y después vamos a pasar a hablar de algunos de los escritores que participaron de estas tertulias y comentar algunas de las anécdotas que vivieron, hablar sobre la música que está conectada con la gruta simbólica, con la poesía, todo esto. Bien, resulta que tenemos que ubicarnos en el año 1900, hace ya bastante tiempo. Y en ese año 1900 estaban pasando muchas cosas aquí en este país hermoso que se llama Colombia. El país estaba en guerra, estaba en curso la guerra de los 1000 días, una guerra, la peor guerra en el sentido cruel del asunto, es decir, la cantidad de muertos, de catástrofes que se derivaron de este conflicto, la hacen una de las más tristes de toda nuestra historia. La guerra, como saben, era entre liberales y conservadores, pero los conservadores estaban divididos. Los conservadores, los liberales también realmente estaban divididos, tenían sus facciones, pero lo que nos interesa ahorita es lo que sucedió en una noche en 1900, y pues que va a llevar a que un grupo de poetas siga reuniéndose una y otra noche más para debatir sobre política y para hablar de literatura y compartir sus escritos. Resulta que iba este grupo, por la noche había toque de queda, estaba gobernando un dictador, el señor Marroquín, que había derrocado al presidente San Clemente, y resulta que justo cuando venía la policía a atrapar a estos poetas porque estaban haciendo mucho ruido, imagínense, un toque de queda, pues es para que nadie esté allí, y los que pillan vamos para la cárcel. Apenas la policía los fue a reconvenir, ellos explicaron, ¿no?, que iban a casa de un médico, el médico Rafael Espinosa Guzmán, para conducir a un enfermo grave. La policía pues sabía que le estaban diciendo mentiras, pero igual tuvieron que aceptar la excusa de Malgado, porque uno de ellos pues estaban bastante bebidos y uno de ellos aparentaba estar muy mal. Se fueron a la casa del médico y se reunieron por primera vez entre chistes y bromas. O sea, el nacimiento de la gruta simbólica tiene este engaño a la autoridad, y la gruta simbólica va a tener este perfil siempre de rebeldía, de oposición, de crítica, de pensamiento crítico frente al sistema. El médico Espinosa va a ser el mecenas del grupo, les va a ofrecer ese lugar para quedarse. Es el conde de Chascarralia, para que vayamos entrando en ese lenguaje que nos tenemos. ¿Qué hacían ahí? Ellos leían poemas o textos en prosa, muchos de ellos improvisados, representaban comedias, tocaban bambucos o pasillos, bebían grandes cantidades de licor,
Ellos mezclaban poesía de todas partes del mundo, leían poetas de todo el mundo y escritores de todo el mundo, y lo mezclaban con cosas muy populares, porque estos poetas realmente no provenían de familias así, la gran mayoría, y después vamos a ver que la aristocracia después se va a sentir atraída por esto, realmente provenían mucho del mismo corazón del pueblo bogotano. Entonces se mezclaba toda esa poesía seria con piropos, con chistes de calle, con chispazos y lo que ellos llamaban los chascarrillos. Cuando hacían alguna sesión solemne, se concedía un grado en chistografía, o se podía usted ganar el título de noctívago número 33, porque ellos también hacían crítica de esas logias de los masones que en ese momento y en todos los otros momentos habían estado predominando en los círculos de la aristocracia. Después hablamos un poquito más sobre eso. La gruta simbólica llegó a tener 60 miembros, hasta 70 dicen algunos. Había activos, espectadores, sapos, lagartos, bueno, ahí había de todo. Habían profesionales, había los que no lo eran, había los que estaban buscando algún lugar donde beber. Bueno, se acondicionó un salón en especial para las reuniones en la casa del médico Espinosa y pues se rodeó de toda la serie de elementos que necesitaban para sus tertulias, que estaban llenas de actuación, ¿no? Hay que ubicarnos bien en la época. Las personas se relacionaban mucho más directamente unas con otras y entonces podían tener un títere, una máscara, unos dados para jugar. Tenían a su alrededor elementos para hacer entre ellos una relación diferente a la que nosotros solemos hacer en nuestros tiempos. También ellos, además de reunirse en la casa de Espinosa, se reunían en bares, cantinas, restaurantes, piqueteaderos. Se reunían en la Botella de Oro, la Torre de Londres, la Rosa Blanca, la Cuna de Venus y la Gata Golosa, como llamaban los parroquianos a la alegría gala. El licor, tomaban de todo, ¿no? Y contaban todos los que los veían bebiendo todo el tiempo que se bebían hasta el agua de los floreros, ¿no? El nombre de gruta simbólica proviene, es algo contradictorio porque ellos justamente, la mayoría, porque va a haber una gran variedad entre ellos, van a estar en contra de ciertas corrientes literarias que en ese momento se estaban promoviendo. Estaba el modernismo ahí asaltando a todos los escritores desde ya un poquito antes, en el siglo XIX, y había una confusión muy grande entre si conservamos lo tradicional, conservamos a lo que veníamos haciendo, o le damos espacio a esas nuevas formas, ¿no? A eso nuevo que estaba viniendo. Y entonces la gruta simbólica es un nombre contradictorio. ¿Por qué? Porque ellos justamente, la mayoría, van a estar en contra de eso. Ahorita luego vamos a hablar un poco más sobre ello, que Vicky nos va a contar un poco de eso. Pero antes de eso vamos a escuchar una canción. Allá nos colabora Edgar con nuestra canción que se llama El Enterrador. Enterraron por la tarde la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrador, el único enterrador. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó, él mismo cavó la fosa, murmurando una oración, murmurando una oración. Y llorando como un niño del cementerio salió, con la barra en una mano y en el hombro el asador, y en el hombro el asador. Y todos le preguntaban: ¿de dónde viene Simón? Y él enjugando su
cerrar mi corazón. Acabamos de escuchar El Enterrador, una de las poesías que se le atribuyen a Julio Flores, pero la verdad es que a Julio Flores se le atribuyen muchos poemas que realmente no son de él. Esta es una de las grandes cosas que se han, como mentiras que se han conservado, como muchas otras, que era profanador de tumbas, y hay toda una leyenda bastante oscura en torno a Julio Flores, pero la verdad es que tiene mucho que ver pues con el tipo de actividades que ellos hacían. Había un gusto muy particular por los cementerios, por lo oscuro, de lo que ahorita nos va a hablar Steven, pero nosotros vamos a encontrar que muchas canciones, incluso algunas canciones muy horribles que vamos a escuchar más adelante, son atribuidas a él porque a él le gustaba cantarlas. Hay que anotar también que la Gruta Simbólica va, digamos, a incluir dentro de su poesía, dentro de sus encuentros, que es una tertulia literaria, va a incluir mucha música, mucha representación. Yo quiero, antes de pasar a escuchar a Steven, que veamos como una especie de catálogo de todas las actividades de la Gruta Simbólica, porque además son muy divertidos. Ellos hacían muchas actividades, aunque no tenían como un orden estricto, ni formatos, ni cosas por el estilo, pero sí vamos a encontrar que hay un registro muy, muy especial que se va a llamar el Archivo Huevón. Que es una de las cosas que más me gusta de la Gruta Simbólica, porque no van a ser muy bien vistos, precisamente porque uno siempre se imagina la Gruta Simbólica ligada a cementerios, se imagina a Julio Flores con calavera en mano, pero tiene un elemento político muy, o sea, ellos eran tremendamente ácidos en sus comentarios, les gustaba jugar con las palabras. Algunos van a decir que son los primeros vanguardistas, y gracias a ese Archivo Huevón tenemos una serie de actividades que ellos hacían. Por ejemplo, hacían representaciones teatrales, sainetes como la batalla de Peralonso, zarzuelas como Chateau Margaux, comedias como La Alcoholina. Ustedes ahí nomás se pueden imaginar cómo sería una comedia de La Alcoholina, y hacían unos especies de procesos literarios. Hay uno que me llama mucho la atención, que se llama Los Empelotadores. Hay que señalar que para la época y antes habían unos grupos así, o sea, eso no es exclusivo de nuestra época. Hoy que estamos hablando de esa Bogotá de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de los primeros años del siglo XX, había un grupo de asaltantes que tenían la costumbre de empelotar la gente, o sea, la dejaban sin nada, y fuera de eso a veces le dejaban como noticas como, oiga, pero póngase algo más finito, sea más de caché. Y resulta que pues ellos hacían como un empelotamiento también literario. Van a tener otra sección que es muy importante, que es la contra los simbolistas criollos, ¿sí? Se llamaba lo del americano. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen un fuerte contenido clásico, porque ellos son bohemios. Y recordemos que la palabra bohemio, bueno, originalmente sirvió para designar a los gitanos y su vida desordenada, pero después se va, digamos, a tomar como punto de partida todo ese siglo XIX que se aleja, en el siglo XIX, esos románticos que se alejan como de los salones y empiezan a tener unas vidas bastante azarosas, ligadas al alcohol, ligada como a ese oponerse a todo lo que es la burguesía. Entonces nosotros vamos a encontrar que ellos son bastante clásicos, es una mezcla muy extraña. Esta mañana precisamente hablábamos con Sebastián, nuestro historiador de cabecera, que hay llamémoslo así, un revoltijo de ideas políticas muy grande. También hacían concursos literarios como el de chistografía que nos contaba Sebastián, hacían siluetas de personajes o tipos cotidianos, eran muy buenos humoristas. Ahorita más adelante vamos a leer algunos de sus chascarrillos, además que era la palabra que se usaba. También vamos a encontrar concursos de sonetos, lo que nos muestra también que a pesar de que está perfectamente arraigado en todo lo que es lo popular, vamos a ver que ellos también tenían un conocimiento grande de lo que es como formas clásicas. También van a tener por temas, que realmente son temas muy jocosos. Por ejemplo, ¿por qué lloraba? ¿Sí? Imagínense ustedes hacer ahorita un ejercicio literario de por qué lloraba.
también tenían concursos de piropos. Esto nos llama a nosotros muchísimo la atención porque pues en nuestra época actual el piropo está casi que muriendo, y el piropo pues realmente en este punto de nuestra historia está ligado a acoso sexual y cosas por el estilo, pero en la época era muy común que el acercamiento a las damas era a través del piropo, ¿sí? El piropo tenía que ver con ustedes lo van a encontrar inclusive en los textos bíblicos, están llenos de piropos. El Cantar de los Cantares está lleno de piropos, y ellos van a jugar con los piropos, pero también con el doble sentido, con el gusto también por jugar con las palabras. Ellos van a usar mucho una figura que es el calambur, que es jugar con cómo está constituida una palabra. Entonces yo puedo decir plátano es, plata no es. Entonces cambia por completo el sentido. También van a tener otros concursos que son de improvisaciones sobre acontecimientos diarios, como el hundimiento del Palacio de San Carlos, y de género lírico variado. Entonces nosotros vamos a ver, hay también poetas declamadores, conciertos. Por eso hoy empezamos, siempre tenemos música rock de inicio, hoy empezamos muy diferente, porque ellos les encantaba también hacer conciertos, porque la mayoría de ellos tocaba dulzaina, tiples, bandolas, guitarras. Entonces también era una fiesta y eran unos juerguistas profesionales. No es gratuito, que más de uno de ellos va a morir bastante alcoholizado. Precisamente esas figuras que se van a formar, vamos a hablar ahorita, vamos a pasar a hablar, porque creo que Steven nos va a contar muchos datos interesantes de Julio Flores, que es todo un personaje. Yo siempre he dicho que uno es bonito también dependiendo de la época, ¿sí? Entonces Julio Flores va a ser uno de esos hombres guapísimos de la época, amado y odiado, y sobre el cual se tejen algunas de las leyendas más locas, precisamente por ese atractivo extraño que tenía. Le vamos a dejar precisamente al sujeto más atractivo aquí, según las niñas de la capital. Le vamos a dejar a Steven el papel de presentarnos a su colega. No se ponga rojo, Steven, por favor. Sí, por favor, aquí no se alcanza a ver, pero se puso rojísimo. Bueno, yo creo que una forma muy adecuada de presentar a un gran poeta es pues, a través de su poesía. Además, pues comparto con Anderson el privilegio de presentar a este poeta. Entonces, pues yo voy a recitar uno de sus poemas. Uno muy bueno, se llama Salud. Dice: para no darme cuenta de la vida, hoy vivo en un constante aturdimiento. Así no lloro la ilusión perdida, así no sufro el mal del pensamiento. Así las horas de pensar no cuento, ni me hace daño la doble herida que tú dejaste en mi alma dolorida y en mi profundo corazón sangriento. ¿Ves? Mi copa está llena, alzo mi copa y bebo a tu salud. Huye la pena, surgen los sueños como alada tropa, toriza, muy deprisa, y soy feliz ante la copa llena. El gesto del dolor se cambia en risa. Pues como decía Vicky, efectivamente este sujeto es un estereotipo de hombre que va por ahí conquistando muchas mujeres, y una de las formas más amenas que encontraba, como cualquier otro bohemio la encuentra, es ahogar sus penas en alcohol. Y así es que refleja esto es lo que refleja en sí este poema, una vida intermitente entre el interceptar una mujer y el interceptar una cantina, para efectivamente mezclar esos dos mundos. Anderson, ¿un comentario acerca del poema o...? Bueno, comentario acerca de Julio Flores. Julio Flores, personaje que, como bien dijo Vicky, se le atribuyen bastantes costumbres extrañas, como eso de visitar los cementerios, tener una calavera en la que tomaba vino, pues siguiendo esa tradición de lo maldito, de lo satánico. Tenemos esa costumbre de ver a la persona poco común como algo satánico. Y bueno, pues también encontramos que la construcción de lo que es uno también es mucho de lo que dicen de uno como persona. A Julio Flores, por ser tan diferente, le atribuían lo satánico. Imagínense hoy día a Julio Flores tal vez yendo a un cementerio, pues fue madre, las viejitas que van todos los días a la misa y que asisten a los rosarios de 6,
pues muy seguramente le dirían satánico y lo acusarían de quién sabe qué cosas más. Pero pues son cosas que a veces no tienen mucho fundamento, aunque sí se veían ciertas costumbres un poco extrañas para la época en Julio Flores, cosa que fue cambiando a lo largo del tiempo. Julio Flores partió hacia Usiacurí, en el Atlántico, y encontró allí pues lo que se puede decir una vida estable, una vida en la que compró una finquita, una parcelita, unas vaquitas, como decíamos ahorita con Vicky, puso su ventica de leche y se casó con una niñita de 14 años, él teniendo ya más de 30, ya todo un señor. Se casó con la niña de 14 años, tuvo sus hijos y ya cuando estuvo un poco más viejo y cuando ya estaba enfermo, bastante enfermo, precisamente se había trasladado a Usiacurí en busca de las aguas termales que entonces eran tan famosas. Ya cuando estaba en las últimas, viejo, enfermo, recibió el título de poeta de la nación, poeta de Colombia. El título para un poeta que para entonces pues era lo máximo. Ser poeta de Colombia no es cualquier cosa, ¿no, Steve? Sí, claro. De hecho, mira que aquí he encontrado otro par de poemitas que hacen referencia totalmente a la experiencia que tuvo Julio Flores. En primer término, un poema que pues últimamente he escuchado que no se le reconoce a él, pues es interesante. Vicky ahorita nos comentará, que se llama El Reto. Bueno, es un poema muy coqueto, un poema muy Julio Flores, y pues yo quiero recitarlo y tú nos comentas luego, ¿listo? Dice Reto. Si porque a tus plantas ruedo como un hilota rendido, y una mirada te pido, con temor, casi con miedo, si porque ante ti me quedo, estático de emoción, sintiendo que el corazón se va en mi pecho a romper, ¿piensas que siempre he de ser esclavo de mi pasión? Te equivocas, fresco y fragante capullo. Yo quebrantaré tu orgullo, como el minero en las rocas. Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres espuma, yo mar, que en sus cóleras confía. Me harás llorar, algún día yo también te haré llorar. Te haré llorar y después de que tú también rendida me ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo a mis pies. Como mi cólera es formidable en sus accesos, ¿sabes tú lo que haré en esos instantes de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. Yo creo que después de una declamación de estas letras, teniendo enfrente a una hermosa damisela, penetrando con los ojos la mirada de ella, podría quedar cualquiera enamorada. Claro, con los ojos. Tú dices que este poema no es de Julio Flores, se llama El Reto. Inmediatamente piensa que la va a llevar al cementerio. No, realmente lo que pasa es que ha habido también mucha confusión con respecto a los poemas de Julio Flores por una edición que sacó el Banco de la República en 1967. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene como el aval de una institución, digamos, bastante prestigiosa, pues muchos de ellos se han ido como colando, y realmente si uno mira, si es un poco más amplio, tiene que ver como con la sensibilidad misma de Julio Flores. ¿Por qué? Porque ellos eran, como se dice, serenatólogos, utilicemos la palabra así, profesionales. Ellos se la pasaban en el plan de hacer serenata, de conquistar niñas. Inclusive hay algunas, como unas especies de leyendas que se tejen en torno a muchos de estos escritos, porque pues ellos las cantaban, ellos las acompañaban con tiple, con guitarra, y de tanto cantarlas se las terminan como apropiando, y pues fíjense que tan es así que terminan dando pues instituciones prestigiosas como el aval de que eso es de ellos y realmente no es. Pero yo pienso que eso es parte de la construcción del escritor, y en el caso de Julio Flores es muy interesante porque el hombre tenía unos ojos bellísimos, un bigote que se atusaba, porque además hay una cosa que es interesante, y es que así como uno encuentra que aquí en la actualidad hay una serie de modas, eso no es exclusivo de nuestra época, ustedes van a encontrar que existían ciertos copetes, los bigotes se los... Dalí. Sí, los bigotes así bien largos, ciertas pintas muy particulares, eran como muy propias de la época. Entonces yo pienso que así la poesía finalmente es de todos, y en ese cantarla, en ese tocarla y en ese serenatear por las noches y
y como compartir. También ahí se va tejiendo como una historia de la literatura que finalmente, digamos, es como el espíritu de Julio Flores. Claro. ¿Sí? De hecho, aquí encuentro otro poema muy conocido y tal vez muchos de ustedes lo han escuchado por medio del gran cantante Julio Jaramillo. Es un poema que se llama Boda Negra y está en una de sus canciones. Es muy bonito, dice así: oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante a quien por suerte impia su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de la amada. Y allá en la oscura habitación sombría de un crío fúnebre la llama incierta dejó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Este poema dice, muestra hermosamente como el carácter oscuro que el compañero Anderson hablaba sobre el dicho poeta. Pero hay una cosa que es muy curiosa, este poema precisamente aparece en la edición del Banco de la República y tampoco es de Julio Flores. Que es una maravilla porque eso tiene mucho que ver con la forma como ellos hacían sus presentaciones, porque ellos ambientaban, es decir, dentro de sus juegos con palabras, con chispazos, también hacían toda esta serie de ambientaciones. Este poema realmente cuentan es de un sacerdote venezolano. Es un sacerdote venezolano que tenía cierta como predisposición a enamorarse de todas, con todas mejor dicho, y también hizo como creo que Wilson nos puede ayudar un poquito con esto. No lo tienes ahí a la mano, pero bueno, resulta que Carlos Borges es realmente el autor de este poema, y él se pegó, pues como se dice, ese fue un poema de una tusa así terrible, y él pues trató todo el tiempo como de mantenerse en el mundo de la religión, pero pues como que no lo logró ya mucho, y de ahí salió, como lo llaman algunos, este adefesio. Sí, antes de continuar, ahora vamos a escuchar les quería comentar, bueno, hay varias facetas de la gruta simbólica. Hay una de la que vamos a quedar en deuda, que es la faceta política, porque ellos se reunían no solamente a hablar de literatura, sino ellos tenían una fuerte posición y tuvieron mucha influencia en todos los eventos a principios del siglo XX en Colombia. Se los cuento brevemente antes de escuchar a nuestro Carlitos Gardel, que le alegra esas malas noticias que les voy a dar, noticias muy viejas. Resulta que Rafael Núñez, aquel conocido personaje que estuvo en la fundacional de la patria Colombia, la patria conservadora, él va a fundar un partido que se llama el Partido Nacionalista, y resulta que ese partido pues no va a ser del agrado de los liberales ni de los conservadores tradicionales. Van a estar muy opuestos a ese partido nuevo nacionalista, y justamente ese partido va a gobernar a finales del siglo XIX y a principios del XX, y va a haber una pausa que es la dictadura de Marroquín, y Marroquín va a venir obviamente a imponer un nuevo orden, a tratar de realmente una crisis económica muy fuerte. La guerra de los 1000 días se va a producir la inflación más grande en la historia de Colombia, recordada más o menos, bueno, para que se den una idea, un pan puede costar 1000 veces más, porque conservadores y liberales imprimían sus billetes a como se les daban la gana en lo que fuera, inclusive en papel de chocolate. Y entonces la gruta simbólica va a ser refugio político. Va a haber allí liberales, ¿no?, que están en contra de ese régimen conservador, y conservadores que no están de acuerdo con este señor Marroquín, los conservadores nacionales que están del lado de Núñez, y pues la gruta va a tener un contacto muy fuerte con Miguel Antonio Caro y con José Rufino Cuervo, que van a ser defendidos por unos, atacados por otros. Allí va a haber de todo. Y en ese accionar político que yo les estoy contando van a aparecer varios actores que van a influir en la vida nacional, entre ellos Maximiliano Grillo,
que Maximiliano Grillo va a ser uno de los personajes más influyentes en la historia política del país, sobre todo por sus escritos. Él va a escribir sobre Santander, va a escribir sobre la Guerra de los 1000 días, y sus ensayos, etcétera, va a tener una fuerte influencia para nuestro país. Vamos entonces a escuchar algo de Gardel para seguir hablando de todo este grupo de personajes que son la Gruta Simbólica, por favor. Oye, bajo la ruina de mis pasiones, en el fondo de esta alma que llama negra, entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, con intensos pesores, que mi subterránea sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presan mis brazos y adormecían. Mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, aurora que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que llama negras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos mis flores negras. Guarda pues este triste débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guarda, no nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía. De Carlos Gardel, un poema que sí es de Julio Flores. Como verán, bueno, igualmente lo que decía Vicky es parte de la construcción del autor, que si eso no es de él, realmente ahorita pues sí es importante saberlo, pero a la larga es importante también distinguir eso, cómo se van construyendo los autores. Vamos a seguir entonces con Wilson, que nos tiene unos datos muy interesantes y encontró un acta de aquellas que ellos hacían cuando se reunían, una de las primeras. Wilson, cuéntanos. Bueno, en la solemne y tradicionalista sociedad capitalina, la bohemia de la Gruta Simbólica representó un contrapunto desparpajado. Cultivaron con gran entusiasmo el calambur, los juegos de palabras y el doble sentido, de tal manera que pese a que hubo textos serios de inmensa calidad, se vieron opacados por los chispazos, ocurrencias y anécdotas que en general pueblan todas las antologías alusivas al grupo. Aquí hay una de las actas de las primeras que ellos levantaron en una de sus reuniones, que no sé si ya lo habrán dicho, se reunían en la casa de un médico que los... Exactamente. Entonces una de las primeras actas dice: ahora mismo cedo la palabra a Julio de Francisco para que os diga, señores, cómo fue la gruta, de dónde vino y para dónde va. Ruego al señor secretario lea el último artículo publicado del inolvidable amigo.
el secretario perpetuo de Carlos Tamayo leyó: la guerra, la nefanda guerra, seguía en la mitad de su tétrica noche. Ni una luz blanqueaba en la lobreguez del firmamento. Ya se iban acostumbrando el oído y el corazón a los relatos extraordinarios, inverosímiles y horribles de hecatombes, de asesinatos, de incendios. La sorpresa dejó de dibujarse en los semblantes. Todos nos hallábamos dispersos porque la fatalidad lo quería. Desaparecieron los alegres corros donde se pulía, corregía o recortaba el último chispazo. Y así fresco, caliente, como recién sacado del horno, se daba al consumo. Los ecos de la campestre cuchipanda no volvieron a turbar el ruido del silencio en la montaña. Enmudeció el bambuco, preñado de recuerdos, y el melancólico tiple yacía colgado esperando que mano amiga despertara sus bandas rotas, sus bandas de notas. Las tinieblas hacen buscar luz. Nuestro natural y alegre expansivo necesitaba un refugio donde la guerra no llegara, donde no se oyera la nota aterradora, que era el plato del día. Pasaban dos bohemios por una oscura calle, huyendo de las patrullas, que entonces tenían aguzado el oído. Acercaron los nocturnos compañeros a la rendija de una ventana y descubrieron voces amigas. Tun tun. ¿Quién es? Nosotros. 4 estaban tresillando al lado de una lámpara. Al otro la botella de confortable licor y en el sofá como dormido el tiple. ¡Salud! Y los 6 apuraron la copa. Cesó el juego. Tamayo dijo: un chispazo de soto borda, le enmendó la plana y cogió el tiple. Le saludó a los concurrentes con un do de pecho. Pose improvisó un disparatado cuarteto al cual le puso Moratín un epígrafe de hexámetro de Ovidio. Y Reg, el amable anfitrión, siguió con su incorregible manía de llenar copas. Como la abstinencia había sido larga, también lo fue el derroche. Se olvidaron los muertos, los heridos, las temibles patrullas, el horripilante calabozo de la central y las 2 horas, merced a casi repentina transformación, el ático gentleman era una colosal inglesa. El escritor, un sacerdote alemán, el arrevesado poeta, una niña remilgada y el pequeño erudito y un feroz machetero de palo negro. En la pieza contigua se había verificado la transformación, y por el suelo se veían dispersas las prendas que se juzgaron inútiles para caracterizar los personajes. Luego vino el drama improvisado, con puñalada y todo. Una jota bailada con puros sabaleros sevillano, una arenga de un bravo militar antes de tomar, no las píldoras de Rus, sino las de Villadiego, y una melopea en esdrújulos dedicada al bello sexo compuesta de la inglesa y de la niña remilgada. Esa era una de las primeras actas que levantaron de la fundación de la Gruta Simbólica. Fíjense ustedes todo el contenido que tiene, el humor, ¿no? La postura, y ahí mencionan a Palo Negro. Imagínense que esa fue una de las batallas más terribles en la historia de Colombia. Ahí estaban los santanderianos de Zapatoca, que fueron tan poco, digamos, bien recibidos en esos encuentros, porque les tenían miedo por los machetes, y en esas batallas realmente... Pues decían, ¿no? La sangre guane, esa era una de las excusas, ¿no? Que era la sangre de los indios guane, que eran guerreros, mejor dicho, de los más sanguinarios y aguerridos que podía haber. Y sí, como vemos, la literatura crece al lado de la historia, y esa historia de Colombia, ellos la van a expresar mucho dentro de todas sus poemas, sus realidades internas y también externas, ¿no? Las realidades políticas que están ahí. Vamos entonces a seguir con otra pieza musical, nuestra tercera canción de hoy. Por favor, Edgar. Oye la historia que contóme un día un viejo
enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la barca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esqueleto de la amada. Y allá en la oscuridad más que sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Bueno, acabamos de escuchar precisamente una de las canciones, de los temas que se le atribuyen a Julio Flores, y después de esta canción un poco tétrica nos vamos nuevamente con el humor, que es uno de los elementos claves en la Gruta Simbólica, y nos vamos con uno de sus personajes más chistosos. O sea, yo creo que varias veces se ganó el concurso de chistografía, que es Clímaco Soto Borda. Clímaco Soto Borda es definido por algunos como un niño mimado, así lo molestaban bastante, porque él va a ser hijo de una mujer, o sea, un hijo póstumo. Él muere, o sea, cuando su mamá está embarazada, su padre muere y él es un hijo póstumo, pero esto le va a traer muchos beneficios porque él va a crecer, como se dice, a sus anchas. Su mamá lo va a criar de una manera bastante libre, él se va a dedicar a la música, va a ser autodidacta y va a ser muy desordenado desde su más tierna infancia. Se va a dedicar al tiple, es decir, a la música como tal, y va a ser uno de los escritores más renombrados en este campo de lo que es el escrito político. Él va a estar muy ligado al periodismo y se va a caracterizar por estos chispazos de los que nos hablaba precisamente Wilson. Va de la mano también, o sea, él va digamos a manejar todo este tipo de poema que es el epigrama, que es un poema muy corto con una sola idea y que tiene dentro de su estructura como el comunicar una idea, pero comunicarla con muchísimo humor. También él va a utilizar otro recurso que me parece totalmente encantador, que es el recurso de mezclar como cosas
europeas con cosas muy autóctonas y hacer algo bastante grotesco. Ustedes van a encontrar que él utiliza como lo que se llama como un recurso de comparación, ¿sí? Él podría, por ejemplo, esa era una tendencia muy de la época, entonces mezclar lo universal con algo muy local. Entonces ustedes podrían perfectamente encontrar un paseo por el Sena mezclado, por ejemplo, con un náufrago en la laguna de Tota. Eso les encantaba a ellos, esas mezclas grotescas. Y también va a ser uno de los escritores más reconocidos, es decir, Julio Flores tiene todo ese séquito de niñas y de esa aura terrible encima, pero él va a ser, sobre todo como ese escritor periodista, y va a ser el único que hace una novela de la gruta simbólica. Es una novela muy muy interesante que les recomiendo mucho, se llama Diana Cazadora, y tiene muy el ambiente de sobremesa de José Asunción Silva. Además hay que hacer una anotación muy interesante, y es que Silva, si bien pues no le va a gustar tanto este mundo popular, porque realmente ellos van a estar en cantinas, lo vamos a encontrar en piqueteaderos, cantinas y demás, pero sí va a ser bastante amigo tanto de Julio Flores como de Clímaco Sotoborda. Y el ambiente de Diana Cazadora es un ambiente que se parece mucho al ambiente de Sobremesa. Entonces va a tener una historia muy trágica, porque además, bueno, nos muestra también esos bajos fondos. Es una historia de amor y de dolor en la que un joven se enamora perdidamente de una prostituta, y la prostituta pues está muy interesada también en que él se enamore de esta jovencita. El hermano va a tener que ver como toda esa tragedia de su hermano enamorado de esta prostituta, trata de alejarlo, pero en esa descripción nos va a describir esa Bogotá que era pues todavía muy muy alejada de lo que uno entiende por la Bogotá de ahora. Era una Bogotá... Era bastante rural, porque ir de Chapinero al centro era ir a Bogotá. Exactamente, era todo un paseo. Inclusive ustedes van a encontrar, por ejemplo, ahorita me acabé de acordar una anécdota, y es que por ejemplo a Silva no lo querían de mucho, porque decían que Silva vivía muy bien bañado. Ustedes yo creo que han escuchado algunas de estas historias de que él era José Presunción Silva, ¿no? Entonces claro, él se pegaba sus bañitos y toda la cosa, y eso era todo un paseo. Entonces vamos a tener una parte central, que es la parte de lo que es el centro, la parte más elegante de Bogotá, y vamos a encontrar que Clímaco Sotoborda nace ahí en el centro, frente del San Juan, digamos que queda la casa de él, y él muere muy tempranamente, de pulmonía, porque se la pasó 3 días de rumba en Las Cruces, y de ahí pues quedó bastante mal, ¿no? Bueno, y no era el único alcohólico reconocido. Ustedes van a encontrar que por ejemplo, Flores va a tener dispepsia nerviosa y hepática, que se traduce en paranoia y estar bastante alcoholizado. Entonces, nosotros vamos a ver que ese libro tiene, si uno quiere leer un documento muy interesante, además es más corto que de Sobremesa, sobre todo lo que es la realidad de esa Bogotá que estaba dividida. Por ejemplo, hay una parte que era todo lo que era el pueblo viejo, que iba como hasta Chapinero, que era la parte donde van a estar esos indios que se dedican a otras labores así como menores, y vamos a tener otra parte que es la de los arrabales, de todos los artesanos arruinados, ¿sí? Pero todo confluía en ese centro, y a toda esa vida cotidiana le va a cantar Clímaco Sotoborda y los miembros de la Gruta Simbólica. Tenemos un poema dedicado a la República muy interesante que nos va a leer precisamente Erika. Es una maravilla, es un juego de palabras. Sé que es un poema un poco fuerte para la hora del almuerzo, pero se van a divertir mucho. Claro que sí, Vicky. Este poema se llama In Memoriam. Perdona que te interrumpa. Ese In Memoriam se lo dedica Luis Carlos López, que es otro de nuestros escritores que le resalta el humor. Quiero que leamos primero el de Si República, porque ese poema, el que nos iba a leer inicialmente Erika, es el poema que le dedica Luis Carlos López a Clímaco Sotoborda cuando muere, pues después de semejante rumba. Pero primero quiero que leamos el de la República. Okay. ¿Listo? Listo, Vicky. Este poema dice así: si pública es la mujer, Clímaco Soto, si pública es la mujer que se reputa de puta, la república ha de ser la más grande prostituta. Y siguiendo el parecer de esta lógica absoluta, todo aquel que se repute de la república hijo, ha de ser, a punto fijo, un hijo de la gran puta.
Qué lindo. Los juegos de palabras. Sí. A él le encantaban esos chispazos. Creo que Wilson tiene más chispazos. Aquí hay uno también de Clímaco Soto Borda que se llama Sacrílega. Si yo, que en vano te sigo, sacerdote me volviera, y tu alma pura acudiera a confesarse conmigo, poniendo a Dios por testigo, yo te otorgara el perdón, te diera la absolución, aunque sé que de ella abusas, puesto que nunca te acusas de robarme el corazón. Y hay otro, uno de carrera militar. Quiero huir, aquí me entrampo, dijo en la guerra un canalla. Pues hombre, repuso Ocampo, para huir el mejor campo es el campo de batalla. Tenemos más chispazos. Un desconcierto de Clímaco Soto Borda. Un borracho se durmió en el concierto pasado y, cuando se despertó, con gran sorpresa notó que estaba desconcertado. Vicio final. ¿Cuál es el colmo del vicio?, preguntaba Luis Galdós. Es presentársele a Dios bien borracho el día del juicio. De Roberto McDowell también. El curandero Morales que tú de médico tienes, en vez de sacar los males, lo que sacas son los bienes. Hubo en la recaudación un ave de mala pluma, que nada sabía de suma, pero sí de sustracción. Otro. A un muchacho pervertido su padre una vez decía: ten juicio, mi hijo querido, y el muchacho se reía. Yo por daños y perjuicios, exclamó el mozo infernal, tengo pendiente 2 juicios, fuera del juicio final. Esos son chispazos. Bueno, muchas gracias, Wilson, por todas esas notas. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero tenemos todavía más programas. Afortunadamente continuamos con Comiendo Cuento. Entonces nos despedimos, cada uno una breve despedida. Empezamos por acá. Bueno, muy agradecido con todos ustedes por escucharnos y esperamos encontrarnos el sábado entrante en Comiendo Cuento. Sí, nos esperamos encontrar dicho día y que coman rico. Bueno, hasta el próximo programa. Igual que se diviertan mucho y que nos acompañen en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Hasta pronto, oyentes. Creo que la pasamos muy bien, muy agradable este programa, muy gracioso y además con buen contexto histórico. Sí, bueno, a nuestros estimados oyentes les quedamos viendo mucho, aquí hay demasiada tela para cortar. Nos hicieron falta muchos chascarrillos, muchas historias